¿Te dan miedo las alturas? Bueno, estás a 3 kilómetros de altura, en la cima de una montaña helada, escondido. Hace horas que te ordenaron que defendieras esa cima. Te reclutaron para proteger las fronteras de tu nación, donde está tu hogar. Tu enemigo está en otra cumbre, no muy lejos, y sabe dónde estás. El más mínimo error, y estás muerto. Rápidamente, apuntas, disparas y te escondes, mientras un disparo hace volar el hielo a tu lado. Eso estuvo cerca, y ni siquiera sabes si fallaste. Pero no puedes dejar que te derroten. Por aquí nadie puede pasar. El hambre, el frío y la presión te están afectando. Quisieras poder irte a casa, para ver a esa chica que te gusta, para jugar con tus amigos otra vez. ¿Quién podría culparte? Después de todo, solo tienes 19 años. Pero no terminarás tu guardia hoy, ni el día siguiente. En unas vacaciones en los Alpes, un turista te encontrará, rifle todavía atado, aún defendiendo tu puesto, más de 100 años después. Pero al menos, alguien sabe tu nombre. ¿Qué volá? Soy Jan y esta es la historia de los que lucharon en el frente alpino de la Primera Guerra Mundial. Sé que en el último video fuimos a las soleadas llanuras venecianas, pero probablemente necesites un abrigo esta vez porque vamos a una cadena montañosa que puede estar bajo cero el año entero. En los primeros años del siglo XX, Italia estaba en un proceso de redimir territorios étnicamente italianos de otras naciones. Y viendo que su antiguo aliado, Viena, no le estaba yendo muy bien en la Gran Guerra, vieron la conquista de las tierras italianas que estaban bajo el dominio austriaco como su cuarta y última guerra de independencia. Justo después de que Italia le declarara la guerra a Austria-Hungría en mayo de 1915, se abrió el frente sudoeste de la Primera Guerra Mundial, el Fronte Italiano. Pero el 75% de este era terreno montañoso. 450 kilómetros estaban en los Alpes. El general en jefe italiano, Cadorna, prometió una victoria al estilo napoleónico en unas pocas semanas, irrumpiendo en las fronteras austriacas. El primer y el cuarto ejércitos italianos fueron mandados a las zonas más altas de los Alpes, a más de 2 kilómetros de altura, para luchar contra las fuerzas austriacas de arriba. Y puede que estés pensando, eso habría sido una guerra de trincheras con no más que fusiles y ametralladoras, porque no hay forma de que puedan cargar artillería todo el camino hasta allá arriba. Excepto que sí lo hicieron. Cadorna ordenó traer piezas de artillería, y considerando la mala calidad de las carreteras y los vehículos, el viaje fue mucho más largo de lo que tenía que ser. Y la falta de recursos era obvia. Menos del 70% de la infantería tenía acceso a un fusil y tenían la vastísima cantidad de 0 granadas a su disposición. Ninguna. No pudieron producir ni una sola granada al principio debido al costo. Y las ametralladoras también eran inusuales. De hecho, las metralletas que tenían, las Fiat Villar Perosas, en realidad eran de aviones, reutilizadas para la infantería. Por eso se ven tan ridículas y es casi imposible apuntar con ellas. Y sí, es el mismo Fiat que hace los carros. Y así, la victoria militar que Cadorna prometió se había desvanecido, haciendo que una buena parte de las tropas odiaran a su general más de lo que odiaban al enemigo, incluso antes de que la batalla comenzara. Y si sabes aunque sea un poco sobre guerra, sabrás que eso no es prometedor. Y no fue hasta un mes después... Espera un segundo. Y no fue hasta un mes después que pudieron llegar a la frontera. Y mientras tanto, los italianos no tenían muchas fuerzas allí. Así que los austriacos los superarían en número, podrías pensar. Pero no, sus defensas eran aún más bajas. Eran tan bajas que se ordenó a muchas tropas húngaras que subieran y bajaran continuamente de la cordillera para dar a los espías enemigos la idea de que tenían muchos más refuerzos de los que realmente tenían. Pero a finales de junio de 1915, ambos bandos fueron fuertemente reforzados.
y el ejército italiano trajo a las unidades de élite que se convertirían en leyendas allá arriba, los Alpini. Tropas cuya historia se remonta a la fundación del propio Reino de Italia. En 1872, cuando Italia tenía como 11 años, los generales creían que no había forma de realizar operaciones militares en las fronteras alpinas de Italia, dejándolas débilmente defendidas en el caso de una invasión. Hasta que el capitán Giuseppe Peruccetti propuso que se reclutara una unidad de defensa localmente, de las mismas colinas y montañas que defenderían, porque estarían familiarizados y aptos para el entorno y tendrían la motivación de defender el lugar que llaman hogar. Y así, la primera unidad de montaña de élite de la historia fue oficialmente creada, dedicándose a un entrenamiento constante de alta calidad y desarrollando tácticas de guerra, moviéndose más rápido que las otras tropas debido a su equipo más ligero. Llevaban las particulares plumas de cuervo sobre los sombreros capelo alpino y tenían llamas verdes como insignia. Cada uno de los batallones recibió el nombre de la zona que defenderían. Fueron reclutados para la guerra en África y durante la guerra ítalo-turca antes de la Gran Guerra. Y en el frente italiano desarrollaron unidades de esquí y escalada para moverse mejor por la zona. Y fue allí donde conocieron a sus homólogos germánicos, los austriacos Kaiserjäger y los alemanes Alpenkorps. Los Jägers eran como los Alpini, pero reclutados en las regiones montañosas de Austria y especializados en tiro a largo alcance. Tenían mejor armamento y más recursos que sus rivales, y eran igual de feroces. O sea, su nombre literalmente significa los cazadores del emperador. Si eso no es un nombre aterrador, no sé qué lo es. Y los Alpenkorps eran una unidad recién formada que se limitó a operaciones de defensa, ya que Alemania en realidad no estaba oficialmente en guerra con Italia todavía. De hecho, no lo estaría hasta casi un año después. Como muestra de fraternidad, los austriacos dieron a los Alpenkorps la misma insignia Edelweiss que llevaban las tropas de montaña austriacas, como agradecimiento por su apoyo en tiempos de necesidad. Muchos han oído hablar de las violentas condiciones del frente occidental, al cual se refiere como un infierno en la tierra. Pero este era un infierno diferente, uno peor, el último círculo de este, permanentemente congelado. Las intenciones de ambos bandos era el controlar terreno que les diera ventaja. Quien controlaba las cimas más altas tenía la mejor vista y era más difícil de alcanzar. Un solo escuadrón, o a veces un solo soldado de élite, era capaz de defender una cima del avance enemigo. Pero cuanto más alto subían, más frío, más viento y más presión sufrían. Bueno, normal que se te dañen los tímpanos cuando la presión hace que este temazo suene 24/7. Miles murieron debido a tropiezos y caídas, en un entorno en el que un error puede costarte la vida. Y allí, las unidades alpinas demostraron su valor, porque aportaron resultados muy significativos a sus respectivos bandos, siendo precisos y feroces como nadie más. El lema de los Alpini era: de aquí nadie va a pasar. La lucha más intensa fueron los intentos de conquistar Col di Lana, provocando constantes batallas durante 2 años, cobrando tantas vidas que la montaña fue rebautizada como Col di Sangue, colina de sangre. Y en esa zona, la artillería era más dañina de lo normal, debido a la presión, y al hecho de que el hielo y la roca actuaban como metralla adicional. Fue el campo de batalla que tuvo más heridas en la cabeza debido a pequeños fragmentos. Y el otro terreno ventajoso era bajo la tierra. El ingeniar significa causar algo con habilidad. Y eso es exactamente lo que los ingenieros y mineros de ambas naciones hicieron. No solo construyeron innumerables defensas y trincheras, teleféricos, rutas de escalada y kilómetros de alambre de púa, sino que también perforaron múltiples montañas, construyendo cuarteles sobre piedra y hielo, estos últimos siendo básicamente iglúes alpinos, lo que permitió una temperatura de unos 0 grados en un área donde menos 40 es común. Los del pico más alto de las Dolomitas, el Monte Marmolada, siendo tan vasto que se le conocía como la ciudad de hielo, y minando dentro del territorio enemigo, a veces en silencio, llenando las minas de explosivos y haciendo estallar todo lo que estaba encima. Como en abril de 1916 en Col di Sangue, donde explosivos italianos
acabaron con muchas tropas austriacas. Muchas vidas se perdieron debido a avalanchas artificiales, como las del 13 de diciembre de 1916, el Viernes Blanco, cuando una de las cimas del Monte Marmolada fue detonado, sepultando los cuarteles de las unidades austriacas Kaiserschützen, acabando con 300 hombres y provocando una serie de avalanchas que afectaron a ambos bandos durante horas. 10.000 vidas se perdieron como consecuencia, convirtiéndose en el segundo peor desastre relacionado con avalanchas de la historia. Estos hombres defendieron lo que sería su hogar durante más de 3 años, sufriendo daños permanentes, no solo físicos, sino también mentales. El importante guía profesional austriaco, Sepp Innerkaffler, que vivía en la zona, tuvo que luchar contra los mismos hombres a los que había saludado y sonreído, y con los que había compartido una cerveza o dos en el pasado. Y al ver los cuerpos de sus enemigos, una gran parte de los soldados no se sentían victoriosos, solo tristes. Las tropas montañosas trajeron consigo sus supersticiones y compartieron historias con las otras tropas sobre fantasmas, vampiros y duendes, y protegieron y rescataron a sus hermanos, quienes se quedaban varados en la dificultad de un terreno al cual no estaban acostumbrados, y encontraron calor en su religión, solo descansando de sus deberes para rezar juntos, lo cual les dio fuerzas para seguir adelante. Desde el verano de 1916, cuando las bajas alcanzaban los cientos de miles, ambos ejércitos comenzaron a odiar la incompetencia de sus generales aún más. Por desesperación, el liderazgo del ejército austriaco fue entregado a Alemania en 1916, y en diciembre de 1917, Cadorna fue reemplazado por el general Armando Díaz. En enero de 1918, ingenieros austriacos recibieron la orden de escalar el monte Ortler durante 6 horas a 3.900 metros de altura y construir la trinchera más alta de la Tierra hasta 1990, donde la atmósfera es un 50% menos densa de lo normal, la presión es hostil y tanto la visión como la audición se vuelven borrosas. Y en octubre de ese año, unidades Alpini lograron conquistar la cumbre después de una intensa batalla, asestando un gran golpe a Austria. Los Alpini fueron inmortalizados en música y literatura como las leyendas de la guerra en la nieve y el hielo. Muchos veteranos de los Alpini fueron integrados en los Arditi, cargando consigo su experiencia. Los Alpenkoa continuaron luchando en otros frentes de la Grande Guerra, llevando consigo las insignias Edelweiss y ganándose la fama de ser una de las tropas alemanas más temidas de toda la guerra. A ellos se unió el famoso Erwin Rommel en otoño de 1918, en la exitosa batalla de Caporetto, y los Kaiserjäger se disolvieron junto con la caída del Imperio Austrohúngaro. Ambas unidades germánicas trascendieron hasta convertirse en los actuales Gebirgsjäger y siguen llevando las insignias Edelweiss en honor a los caídos. En la Primera Guerra Mundial, Austria tuvo 1,5 millones de bajas, entre muertos, heridos graves y desaparecidos. Italia tuvo 2 millones, 100.000 de ellas de los Alpini. Y esta unidad nunca fue disuelta. Hasta el día de hoy, los defensores de los Alpes italianos son los Alpini, y la Asociación Nacional de Alpini sigue organizando eventos en los cuales los veteranos y sus familias pueden reunirse y compartir historias, como lo hacían en el pasado. Las trincheras y los cuarteles permanecen en las Dolomitas hasta el día de hoy, junto con una parte de los kilómetros de alambre de púa. Las rutas de escalada y los caminos militares se reutilizaron para senderismo recreativo. ¿Recuerdas la artillería que fue cargada todo el camino hacia arriba? Bueno, nadie va a bajar esas cosas, siguen estando de arriba. Existen múltiples obras cinematográficas y literarias sobre las unidades alpinas, como los libros The Sergeant in the Snow y Never Late, la película Kaiserjäger de 1956, el programa de televisión Mino sobre los Alpini. Las 3 unidades aparecen en la película de 2014, La Montaña Silenciosa, que es una versión del frente italiano al estilo Romeo y Julieta. Y hay 2 películas de la era de la Segunda Guerra Mundial, la película infantil Piccolo Alpino y Hombres de la Montaña. En la sombría oscuridad del futuro lejano, hay un regimiento de Warhammer 40K inspirado en los hombres que lucharon en el techo del mundo,
Los hombres de la montaña de Diprian, cuyo planeta es una interminable región alpina, aunque definitivamente se parecen más a los Alpini. En el juego Isonzo, las tres unidades están representadas con precisión como la clase de montañero de cada una de las naciones. Y sí, se mueven rápido. Y la banda sueca Sabaton hizo una canción en honor al Frente Alpino, Soldier of Heaven, el cual creo que es un nombre apropiado. Porque si alguien fuera a defender el cielo, serían tan resistentes y capaces como aquellos que lucharon justo debajo de él. Y de las múltiples canciones sobre los Alpini, como su himno, Inno degli Alpini, o las tristes Montenero, Tapum y Sul Ponte di Perati, mi favorita es Sul Capello. Sul cappello, sul cappello.